En este vídeo vamos a hablar de la gestión de los clientes en GESLinea. El cliente es, digamos, el punto más alto de la pirámide de la organización de la información en GESLinea. Los clientes tienen una serie de emplazamientos que son sus instalaciones y esos emplazamientos a su vez tendrán una lista de elementos de seguridad organizados de diferentes maneras. Pero por encima de esos elementos y de esas instalaciones está el cliente al que pertenece. Entonces, dentro de la gestión de clientes lo que nos vamos a encontrar es un listado de los clientes que tenemos dados de alta y en principio ese listado está filtrado para mostrar solo los clientes activos, pero podemos tener más estados. Si yo desactivo esto, ese filtro, me encuentro con que tengo 3 clientes activos, pero tengo también un cliente desactivado y un cliente potencial, marcados respectivamente por sus iconos en rojo o en azul. Esos clientes están en el sistema, sus instalaciones están en el sistema, pero por defecto no los vemos para centrarnos en lo que de verdad es con lo que estamos trabajando. Así que vamos a volver a poner el filtro en su estado normal, clientes activos, y vamos a ver en ese listado qué tenemos. Para empezar, tenemos el estado, en este caso todos activos. Tenemos un código de cliente, que es un código que podemos establecer a mano para poder hacer la correlación entre los datos de este cliente en GESLinea y los datos que pudiéramos tener del cliente en otra aplicación. Si llegado el caso queremos hacer algún tipo de comunicación entre ambas aplicaciones, que exista un código único y común para referirnos al mismo cliente. Veremos una serie de datos básicos como su teléfono y su email, y veremos también una serie de indicadores como el número de emplazamientos o de instalaciones que tenemos de ese cliente, el número de elementos de seguridad que hay en total en esas instalaciones de ese cliente, el número de informes que hemos emitido para ese cliente y el número de presupuestos que hemos emitido para ese cliente. También veríamos en caso de que tuviéramos alguna alerta configurada para el cliente. Eso veremos ahora en qué consiste. Para dar de alta a nuevos clientes simplemente utilizaremos ese botón de nuevo cliente y aquí damos de alta los datos esenciales del cliente. Los rellenaríamos y guardaríamos cambios. Una vez que hemos rellenado esos datos básicos del cliente, vamos a acceder a su ficha y vamos a ver qué tenemos aquí. Para empezar tenemos esa misma colección de datos básicos de la que hablábamos, que en cualquier momento por aquí podríamos editarla y modificar lo que necesitáramos. Y a continuación tenemos una columna ya de parámetros de trabajo que son cosas específicas de GESLinea. Vamos a verla detalladamente. Primero la alerta. ¿Qué es la alerta? La alerta es simplemente el poder configurar para ese cliente un mensaje para darnos cuenta de que algo pasa, de que, atención, hay que tener cuidado con este cliente por esto o por lo otro. Por ejemplo, revisar facturación 2023. Si nosotros activamos esa alerta, aparte de verla aquí, veremos que esa alerta nos sale como una banda amarilla o naranja bastante significativa, no solo en ese cliente, sino también cuando vayamos a cualquier emplazamiento de ese cliente, de John Doe Company, en ese emplazamiento veremos que esa misma alerta nos acompaña. De esa manera, aunque no estemos viendo justo la ficha del cliente, si por cualquier motivo entramos a ver cualquier cosa del cliente, rápidamente podremos darnos cuenta de que tenemos esa alerta activada ahí. Vamos a volver a la ficha del cliente y seguimos con los parámetros de trabajo, y aquí tenemos una serie de parámetros muy interesantes. Primero, el plazo base de revisiones, es decir, cada cuánto tiempo se revisan las instalaciones de seguridad de este cliente. En principio, la aplicación, si no nos habéis dicho otra cosa en la instalación inicial, aplica 12 meses como dato por defecto. Y si yo establezco aquí 12 meses para este cliente, todos los emplazamientos de este cliente también heredarán esos 12 meses, aunque podré personalizarlo y decir, no, mira, que en esta instalación concretamente no van a ser 12, sino que van a ser 6. A continuación tenemos la aplicación de cliente, es decir, si vamos a dejar que nuestro cliente pueda acceder online a ver la versión específica que hay para ellos, y si ese cliente quiere que se le notifiquen revisiones y caducidades. Es decir, cuando una instalación está próxima a su fecha de revisión o cuando un elemento está próximo a su caducidad al final de su vida útil, la aplicación puede generar una alerta y que esa alerta sea notificada al cliente, pero esa notificación se producirá exclusivamente si aquí tenemos marcado que sí se notifiquen. Si aquí tenemos marcado que no se notifiquen las caducidades, en ese caso no se le notificarán por email al cliente esas caducidades.
Y por último, el último parámetro de la aplicación relativo al cliente es si vamos a usar checklist o no con el cliente. En principio, cuando tenemos checklist dados de alta, lo normal es que sí los utilicemos con todo cliente. Pero pueden darse casos en que yo, por ejemplo, no quiero en general utilizar los checklists, pero sí utilizarlos concretamente con determinado cliente. Entonces, en ese caso, marcaría no la mayoría de ellos y marcaría sí solo el cliente en cuestión. En este caso dice que es un parámetro heredado porque esta aplicación por defecto, si no se dice otra cosa, está configurada para utilizar checklist en todos los casos. A continuación tenemos simplemente un campo de notas, un campo de texto sin más para poder escribir algo sobre el cliente que nos conviene tener reflejado pero que no encaja en ninguno de los otros campos que tenemos. Y, muy importante, tenemos también los usuarios asociados a ese cliente. Para cada cliente podemos tener varios usuarios, tantos como queramos, asociados a él, cada uno de ellos con sus datos, y además para cada uno de ellos veremos en el siguiente vídeo cómo podemos configurar que tengan o dejen de tener acceso a GESLinea y cómo es ese acceso que tienen a GESLinea. Pero como digo, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Si quisiéramos dar de alta a un nuevo usuario, simplemente por aquí, pues pondríamos el nombre de Carlos Beltrán, teléfono 666-777-888, cbeltrán@clienteinventado.com. Pero fijaros que con eso no hemos configurado cómo es el acceso de este cliente. Por eso nos lleva directamente a la ficha del contacto Carlos Beltrán para que ahora pudiéramos establecer cómo es su asociación con ese cliente. Pero eso lo veremos, como digo, en el siguiente vídeo. Vamos a volver a la lista de clientes, vamos a volver al cliente John Doe Company y vamos a terminar de ver lo que tenemos sobre este cliente. De momento hemos visto los datos del cliente, pero también tenemos un par de pestañas más. La de emplazamientos es muy sencilla, simplemente es la lista de emplazamientos que tenemos asociados a ese cliente. Y la de documentación sí que tiene algo más de interés, porque en esta pantalla nosotros podemos configurar toda una serie de carpetas y dentro de las carpetas toda una serie de documentos y configurar si esos documentos estarán disponibles para acceso para los operarios, es decir, gente de nuestra organización que entra con la versión móvil, los colaboradores, los usuarios de subcontratas y similares, e incluso para los propios contactos del cliente, estableciendo para cada archivo, para cada carpeta, qué contactos concretos de toda esta lista que teníamos aquí son los que queremos que puedan tener acceso o no tener acceso a esa documentación. En todo caso, hay otro vídeo relacionado con repositorios documentales en el que hablaremos un poquito más de cómo se maneja este árbol, cómo se crean carpetas, documentos. Eso, como digo, lo dejamos para el otro vídeo porque en este la idea es dar una visión general de los clientes.